Silencio sepulcral. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Muy bien, me da muchísimo gusto de ver caras ya conocidas y también de caras nuevas. Qué bien, qué bien. ¿Quiénes son nuevecitos en Usana? ¿Y quiénes son invitados del día de hoy? ¿Quiénes vienen de invitados? Ándale, muy bien. Perfecto, felicidades. Bueno, un aplauso para los Mi nombre es Jorge Vázquez, yo soy médico de profesión, ¿sí? Desde hace ya más de 12 años estoy en el negocio de Usana y esto pues verdaderamente ha sido un cambio muy productivo en mi vida después de haber trabajado 28 años como doctor y haber dedicado pues toda mi vida al cuidado de los pacientes y al cuidado de la salud de la gente. Cuando encontré esto me di cuenta que en lugar de ayudar a una sola persona en un consultorio y darle lo mejor para que estuvieran saludables y poderlos ayudar, pues podría yo mejorar la vida de mucha gente también. Y entonces empecé a hacer Usana desde hace ya 12 años y pues con mucho gusto y prácticamente me ha cambiado muchas cosas a mí, a mi familia y a mucha gente que está con nosotros. Este es el primer foro médico que tenemos en Silao. La verdad les doy la más cordial bienvenida a todos. Tenemos el día de hoy pues buenas presentaciones con doctores de mucho renombre, incluyéndome a mí. Y quiero, pues para empezar este evento el día de hoy y que quede muy contentos todos, quiero presentarles a una persona que yo estimo muchísimo, que es parte ya de mi vida también. Es una persona que conocí hace algunos años en Tijuana y que ella, pues, con tesón, con esmero y con muchas ganas de trabajar, se ha abierto paso en varias cosas, en negocios y también es empresaria y también está en Usana desde hace algún tiempo. Ella tiene liderazgo de plata, ¿verdad? Es motivador platino premier también y siempre está buscando el bienestar de las personas. Llegó a esta ciudad hace año y medio, un poquito más de año y medio, sin conocer a nadie, y prácticamente ella es la organizadora principal de este evento junto con su gran equipo de personas que conforman Marcela, Miriam, a Magali, también Jesús, acá Paulina y muchísima gente que están trabajando al lado de ella. Por lo que quiero que le den un fuerte aplauso a Enid Rivera, líder. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. La verdad que es un gusto tenerlos aquí. Y pues ahorita van a seguir llegando nuestros doctores invitados y estrellas. Y pues qué máxima estrella que mi upline y mi gran mentor y amigo, el doctor Jorge Vázquez, a quien quiero que le brinden un fuerte aplauso, por favor. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar para que todos podamos aprovechar esta capacitación. Y como nuestro primer invitado estrella, tenemos a un doctor de la ciudad de León, Guanajuato. Él es parte de la línea de unos grandes amigos como son Ivonne y Julián. Entonces ellos nos invitaron para que también compartiera con nosotros toda su experiencia con el producto, con la profesión que él ejerce. Él es el doctor Sergio Vázquez, egresado de la Universidad de Nuevo León, con especialidad en ginecología. Además es líder de la compañía y motivador platino premier. Así que por favor recibámoslos con un fuerte aplauso al doctor. Ahorita estábamos haciendo unas pruebas de sonido y escuchaba que esto parece como si trajera gas helio. Entonces si me acerco mucho al micrófono, no vayan a creer que me cambio la voz. Pero bueno, para mí es un gusto estar aquí. La primera vez que estoy en un podio de Usana. Es un honor poder
invitaron a participar en este proceso, me dieron opción a escoger algunos temas. Mi interés, yo soy ginecólogo de profesión, egresado como médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León y como ginecólogo de Pemex en Salamanca. ¿Sí? Mi interés ahorita en este momento es transmitirles información que he obtenido acerca de este proceso que tenía en Usana. ¿Sí? Información muy interesante, muy importante para mí como médico y muy interesante para la gente en general. Yo sé que a ustedes les puede generar también información atractiva en cuanto a los beneficios que he tenido en lo personal con el producto y en mis pacientes. Como ginecólogo decidí abordar el tema en lo obstétrico. Había opción de ver temas en cáncer, pero mi experiencia en la consulta ha sido más vasta en lo obstétrico y en referencia al producto. Es decir, ese enfoque ha sido un poquito más atractivo, más interesante y con más información. De tal forma que opté por hablarles un poquito sobre la nutrición en el embarazo. Ahí se adelantó, se fue. Células. La célula es la unidad estructural y funcional de todo ser viviente. Si agarramos un cuerpo, el mío, el de ustedes, el que sea, y lo fraccionamos hasta la parte microscópicamente hablando, más pequeña, vamos a llegar a las células. Pudiésemos seguir fraccionándolo un poquito más, llegar a estructuras más pequeñas, pero yo me estaciono en las células. ¿Sí? La célula es el todo del cuerpo humano. Sin las células, pues difícilmente existiríamos. Hay células muy curiosas, muy bonitas, por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, estas hermosas. Son, para mí, desde mi concepción, son de las células más curiosas y más hermosas que tiene el cuerpo humano. Estas células son partes de los elementos formes de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, por aquí se ven las plaquetitas. ¿Sí? Hay células especializadas, como por ejemplo las células del corazón, las células cardíacas, muy interesante su función, muy especializada. Células que se encargan, células que se encargan a dar la función de esta bomba. Células especializadas, como por ejemplo las del hueso, que nos permiten tener un sostén adecuado en nuestro cuerpo. Células un poquito más especializadas, no un poquito, son las más especializadas que pueda tener un cuerpo humano. Las neuronas, chuladas de células, complejidad tremenda en su función, una complejidad bárbara. Pero todas ellas, aún las más simples o las más complejas, comparten una cosa. Todas ellas tienen organelos, todas ellas tienen o necesitan una nutrición, todas en absoluto. Esa nutrición es indispensable y las características de las células son muy interesantes. Yo sé perfectamente que de forma magistral lo van a abordar el doctor Vázquez y el doctor Peña. Yo únicamente quiero ubicarlos un poquito. ¿Qué es lo que ocupa una célula? Una célula ocupa vitaminas, minerales, proteínas, grasas, azúcar, oxígeno para poder vivir, entre otras cosas. Cada parte de lo que comemos, que en teoría lo consumimos en nuestra alimentación, va a contribuir al funcionamiento de estas células. Por ejemplo, es indispensable la membrana celular, el exterior de la célula, para que funcione de forma adecuada. Si esa membrana celular no tiene ácidos grasos de forma correcta, no va a permitir una homeostasis afuera y adentro de la célula. La rápida respuesta sería, por ejemplo, que entre mucha agua al interior de la célula y ¡pum!, truene esa célula. ¿Qué ocurrió? Una catástrofe, una muerte celular. Imagínense una célula cerebral, una neurona, que ¡pum, pum, 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 pum!, esté tronando. Se nos murió. Hay otros organelos, por ejemplo, esto que se ve aquí, que son las mitocondrias. Unas estructuras tan interesantes de analizar de una célula son las que nos permiten tener la energía. Por ejemplo,
En una célula normal de la grasa, por ejemplo, podríamos encontrar 3, 4 mitocondrias, y con eso es suficiente. Con eso se mantiene ese adipocito. Pero una célula cardíaca que está bombeando constantemente, necesita de mucha energía. Tenemos muchísimos más mitocondrias. Hay personas que dentro de sus células cardíacas podemos encontrar cientos de mitocondrias, atletas por ejemplo, o la gente que vive en los Pirineos por ejemplo. Es interesante, es muy interesante. Otra parte esencial es el núcleo. Quiero hacerle énfasis, porque normalmente nosotros, en nuestras células, pues bueno, hay una división celular, pero no es tan acelerada como por ejemplo en un embarazo. Quería darle un enfoque simple a esta conversación, un enfoque digerible. De repente empecé a preparar esta plática y empecé a llenarla de términos médicos, de fórmulas, de carbonos, y la empecé a analizar y ya, pinche Sergio, tú le entiendes. Sí, entonces, la forma más simple es iniciar en las paradisíacas playas del Pacífico, en un lugar hermoso que está enclavado ahí en el estado de Jalisco, en Tenacatita, donde seguramente, no necesariamente ahí, pero seguramente en las playas muchos de nosotros fuimos formados. Bueno, eso espero yo. Espero que me haya sido formado ahí atrás del asiento del automóvil. Ahí es donde inicia el milagro de la vida, con la unión de dos células precisamente, un espermatozoide y un óvulo. Es muy interesante esto. Ese espermatozoide, dicho sea de paso, arrojamos millones de espermatozoides en una eyaculación, millones. Es decir, vamos en bola. ¿Contra cuántos óvulos? 1. ¿Sí? Desde ahí empieza un proceso curioso. Es decir, los espermatozoides son sumamente débiles. El óvulo es grande ante el espermatozoide. Este espermatozoide realizó una carrera tremenda desde que se deposita el semen a la vagina hasta donde llega a las trompas de falopio. Es una distancia tremenda. Es como darle promedio de 3 vueltas al mundo, uno como ser humano. No sé cuántas vueltas le alcanzaremos a dar corriendo y sin descansar, y llegar al final para crear el milagro de la vida. Aquí es donde empieza todo, en células que son altamente especializadas, pero tienen las mismas características de cualquier célula. Necesitan nutrición celular. Este es algo hermoso. Dentro de ese proceso podemos encontrar al ser perfecto. El ser perfecto se genera con la unión de un óvulo que tiene carga genética X y un espermatozoide con carga genética X. Eso va a dar el ser perfecto en nuestro género, en la humanidad, en la mujer. Una mujer se forma gracias a que un espermatozoide con carga genética X se une a un óvulo, que siempre va a ser X. Entonces, la mujer es el ser perfecto en cuanto a género que tenemos, hombre y mujer. Los hombres somos altamente defectuosos. Somos un defecto de la naturaleza. Bueno, nada más es una afirmación. Esas dos células se unieron para formar una sola célula. Cada célula, espermatozoide y óvulo, tiene 23 cromosomas. La mitad de los cromosomas que tenemos. Por ejemplo, si yo me quito una célula de cualquier parte de mi cuerpo, o a ustedes, excepto óvulos o espermatozoides, vamos a tener 46 cromosomas. Óvulo y espermatozoide tienen 23 cromosomas cada una, de tal forma que se unen
y van a dar una célula con 46 cromosomas. Esa célula se va a estar dividiendo en 2, 4, 8, 16, etcétera, como diría Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Es un proceso del embarazo. En esta etapa, este huevito, que es una mórula, por su aspecto, más o menos parece una morita. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. ¿Sí? Si les dijera que son 9 células, mentiría, porque nunca pasa por 9 células. Se va multiplicando 2, 4, 8, 16, 32 exponencialmente. Si pasa por un no, esa mórula va a ser una malformación seria. Todas estas células empiezan a tener requerimientos nutricionales que se debieron de haber consumido antes del embarazo, durante el embarazo. Esencial, muy muy esencial. Por ejemplo, el ácido fólico, 400 microgramos por día. Es lo que debemos de consumir durante la dieta. Durante el embarazo, esos son los requerimientos, pero únicamente para el embarazo. Faltan los requerimientos corporales de cada persona. El ácido fólico lo encontramos en verduras de hoja verde. ¿Sí? Pero honestamente, ¿cuántas veces comemos verduras de hoja verde? Tal vez comemos verduras de hoja blanca, de hoja amarilla, yo qué sé. Ese ácido fólico permite que el núcleo, que es una parte esencial de la célula, se divida. Se va dividiendo gracias al ácido fólico, gracias a los folatos. Si no tenemos una cantidad adecuada de ácido fólico, ese núcleo se va a dividir de forma defectuosa. No va a ser adecuada la formación de esas células y de ese nuevo ser. Otras sustancias, por ejemplo la vitamina C. La vitamina C es una excelente antioxidante, excelente. Es de los más potentes antioxidantes que pueda haber. ¿Para qué nos sirve esa chiva? ¿Para qué es eso? Ok. Toda célula, incluso al entrar oxígeno a células, nos va a generar un proceso metabólico. Ese proceso metabólico va a generar radicales libres. Esos radicales libres es como la basura del entorno celular. Si yo no limpio esa basura, voy a tener un daño celular, una oxidación y a la postre una muerte celular o incluso generación de enfermedades crónico-degenerativas. Pero bueno, estamos en embarazo, ¿verdad? Perdón. La tiamina, que es la vitamina B1, 1.5 miligramos al día, son los requerimientos nutricionales durante el embarazo. Riboflavina, B2, niacina, B3, vitamina B6, vitamina B12, todos tienen sus requerimientos básicos durante el embarazo. Insisto, estos son requerimientos básicos durante el embarazo, faltan los que el cuerpo ocupa. Entonces, es muy importante la suplementación vitamínica durante el embarazo. Posteriormente, esa mórula se va a convertir en una gástrula. Este es un grupo celular, un huevito hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Después, todo este proceso se le llama un proceso de migración, es decir, desde que ocurre la fecundación, óvulo con espermatozoide, inicia un viaje por la trompa de falopio, llega y se anida en el útero. Y aquí es donde empieza, en realidad, el desarrollo de ese nuevo ser. Este es un embrión, aproximadamente de 4 semanas, 3, 4 semanas. ¿Cómo lo ven? ¿Está bonito? Sí. Está re feo, re feo. Cada vez que veo una paciente en mi embarazo me dicen, ¡ay, qué bonito! Parece un renacuajo. Está re feo. Parece un alien. Pero ese alien, ese renacuajo, ya empieza a tener un diseño y una formación muy particular de todos sus órganos. Por ejemplo, a esta edad de embarazo, los primeros órganos que se empiezan a formar, como es el cerebro y el corazón, ya están de todo lo que dan, ya se están formando. De tal forma que es indispensable, por ejemplo, zinc, que es un elemento, su dieta, dentro de la dieta debe haber 15 miligramos diarios, insisto, para el embarazo, aparte de lo que el cuerpo ocupa. Cada célula de nuestro cuerpo ocupa zinc. En esta etapa, el zinc es altamente efectivo en el desarrollo neurológico y del sistema inmuno de este embrión que se está desarrollando.
El ácido fólico contribuye mucho a la división del DNA. El DNA está en el núcleo y por ende también contribuye mucho al desarrollo del tubo neural. Muy importante, ¿no? Si de repente han escuchado muchos anuncios sobre la importancia del consumo de ácido fólico. Radica ahí la esencia del consumo de ácido fólico, sobre todo a esta edad de embarazo, donde el embrión se está multiplicando, las células embrionarias se están multiplicando a 1000 por hora. El omega 3, el de DHA, DHA, también es muy importante en el desarrollo del tubo neural, entre otras cosas, otras funciones hermosas que tiene el omega 3. Aquí en la parte central del tema, lo que es el desarrollo del embarazo, el omega 3 contribuye mucho al desarrollo del tubo neural. El desarrollo del tubo neural es algo hermoso. Bueno, en realidad toda la medicina, todo el cuerpo humano es hermoso. Perdón si menciono constantemente la palabra hermosa, pero es que es hermoso. El cuerpo humano es hermoso. El tubo neural se desarrolla desde una muy temprana etapa. Junto con el corazón son de los primeros órganos que se empiezan a desarrollar. Se desarrolla desde una etapa que le llamamos placa neural. Aquí se está formando. Posteriormente forma un surco neural, después un tubo neural. Son células que casualmente comparten su mismo origen que la piel, pero son completamente diferentes. Las células de la piel son muy diferentes a las neuronas, pero originalmente comparten una misma esencia, el ectodermo. De tal forma que el consumo, insisto, vitaminas, minerales, durante el embarazo y antes del embarazo es esencial para el desarrollo de ese nuevo ser. De otra forma, podemos encontrar ciertos defectos. Por ejemplo, esto, mielomeningocele. Este es un defecto del tubo neural. O tal vez lo encontramos un poquito más arriba, a nivel de la cabeza. Que esto se puede evitar con la adición de vitaminas durante el embarazo. O tal vez una hidrocefalia, que son problemas completamente serios, algunos mortales, otros son completamente incapacitantes para ese nuevo ser. Esto es algo mortal. O algo demasiado feo. Los defectos del tubo neural más delicados, más feos, más tristes que pueda haber en la anencefalia, que son defectos completamente incompatibles con la vida. Afortunadamente, la gran mayoría de los embriones, de los fetitos que tienen este defecto, se mueren in útero, afortunadamente. Desafortunadamente, cuando nos toca sacar a un bebé de estas características, es sumamente triste, demasiado triste, porque es un bebé que se me muere cuando lo estoy sacando, en mis manos se muere, y si le va bien dura como media hora. Este es un embrioncito de 6 semanas. Este sí ya empieza a ser hermoso, curioso, bonito. Este sí. A partir de aquí ya me dicen las mamás, ay, qué bonito está. Yo sí, ahorita sí está hermoso este bebé. Pero es tan influenciable este embrión, es tan débil, tan susceptible, que si no consumimos la suficiente cantidad de vitaminas, podemos empezar a encontrar defectos. Este es el desarrollo, por ejemplo, de las extremidades en un embrión de esa edad de embarazo. Si lo ven, parece que tiene aletas en las manitas, los pies, ¿sí? Parece que tiene aletas. Ahí está. Defectos que puede haber, muy delicados, pero muy motivadores. ¿Ubican a este personaje? Sí. Sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones. Eso es vida. Eso sí es motivación. Es un personaje tremendo. Pero desafortunadamente, como él, son pocos. La gran mayoría de la gente que nace, por ejemplo, con defectos mínimos en extremidades, se confina a una vida de limosna posiblemente. Es una imagen interesante. Esto lo vi en mi consultorio. Es un ultrasonido, un embarazo aproximadamente como de 13 a 14 semanas. Vi una imagen que me llamó mucho la atención. Esto que está en lila.
¿sí? Es una patología que también se asocia a defectos en el consumo de vitaminas, porque al final, al nacer, obtenemos eso. Bebés con gastrosquisis, bebés con las tripitas por fuera, bebés que se tienen que someter a un proceso quirúrgico inmediato. Esta parte es hermosísima, hermosa. Imagínense, observen e imagínense un poquito. Pónganme los ojos aquí, a los lados, con un besito. Pónganme una nariz grandota, como que será como un puerco. Pónganme una boca, pues no tengo boca, en realidad no tengo boca. Eso es el proceso de formación que le llamamos proceso facial. En un embrioncito, por ejemplo, a las 6 semanas, si observaron bien el embrión, tenía los ojos a los lados. Posteriormente, durante el desarrollo, ese proceso facial implica que todas las estructuras de la cara, de estar a los lados, se van cerrando. Se van cerrando y todo se dirige de forma medial. Los ojos ya se ponen enfrente, la nariz se cierra, los labios, la boca se cierra. ¿Sí? Es decir, es un tubo que hace esto. Desafortunadamente, también es influenciable por la falta de consumo de vitaminas, minerales. Y este es el resultado que podemos tener. Y esto es algo sencillo, labio paladar hendido. ¿Sí? Pero son los defectos que podemos tener por falta de consumo de suplementos adecuados. El desarrollo de genitales también es una parte muy interesante, sumamente interesante, y es una estructura del embrioncito tan lábil a los cambios. Por ejemplo, si llegan a consumir alguna hormona durante el embarazo, que desafortunadamente es muy común, esas hormonas pueden afectar este desarrollo. Inicialmente es un tubérculo genital indiferenciado, hombre y mujer. La única diferencia es el cromosoma defectuoso que tenemos los hombres, el Y. Ese cromosoma defectuoso va a generar una diferenciación hacia genitales masculinos, pero lo normal, lo ideal, es una diferenciación hacia los genitales femeninos. Pero bueno, a final de cuentas, hay diferencias de género. Nosotros somos más débiles, por eso desde un inicio les dije, tenemos que ir en montón contra uno. Y ahorita, ¿cómo se bajan después a las peleas? Todos, órale, en bolas, contra uno. Y cuando van con una chica, todos en bola, órale, échale bola, las chicas, todos, contra uno, contra una. Perdón, se me salió. Defectos en los genitales también son importantes, marcarlos como un defecto en el consumo de vitaminas, minerales durante el embarazo. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? ¿Un niño? Sí, ¿verdad? ¿Y esto qué hace aquí en el niño? Esta es una niña con una hipertrofia de clítoris. Esto pareciera ser testículos, pero no, son los labios. ¿Sí? Y si esto lo comparamos acá, ¿aquí qué tenemos? Aquí no hay vagina, ¿verdad? No hay vagina. ¿Hay un pene? No. Es una hipertrofia de clítoris con una agenesia vaginal. No se desarrolló vagina. ¿Y acá qué tenemos? ¿Otro igual? ¿Sí? ¿Una hipertrofia de clítoris? No hay vagina. Sí. No, es un niño con un pene muy chiquito. ¿Y acá qué tenemos? Ay, pues no sé, quién sabe. Es un niño con dismorfismo genital. ¿Sí? Es decir, también en cualquier parte del cuerpo humano afecta la falta de suplementos nutricionales. El desarrollo pulmonar. El desarrollo pulmonar el desarrollo empieza con pequeños esbozos. Los defectos pueden ser, habitualmente son defectos de formación o defectos de función. Aquí en este caso, pues bueno, honestamente, cuando hay un desarrollo pulmonar inadecuado, casi siempre termina en muerte del bebé. Entonces no tengo fotos adecuadas más que esta imagen. El corazón. El
corazón les mencioné que es uno de los órganos que rápidamente empieza a funcionar, prácticamente desde que se implanta el embrión. La implantación ocurre a las 7 semanas después de la fecundación. Esa semana es de migración, de la fecundación a la implantación es de migración, es decir, es otro viaje que realiza el huevito por las trompas de falopio hasta su destino final, que es el útero. Posteriormente, al inicio de la implantación, prácticamente empieza el desarrollo cardíaco. Prácticamente, a los días. A la semana, después de la implantación, ya hay evidencia de un latido cardíaco. ¿Qué es esto? Es tan susceptible que puede haber lesiones importantes. Está un poquito oscura, no sé si se vea. Este embrioncito, en teoría, era un embarazo de 17 semanas. Detuvo su crecimiento. Este embrión corresponde a un embarazo de 10 semanas. Detuvo su crecimiento este embrión como a las 10 semanas, embarazo de 17 semanas. Tiene múltiples malformaciones este embrión. No sé si se alcance a ver bien la imagen, pero por ejemplo en la cabeza encontré malformaciones. En el estómago, esto es el cordón umbilical. La malformación que quiero que se ubiquen, tenía polidactilia este niño, tenía un defecto del tubo neural, pero lo que a mí me llamó mucho la atención y fue el motivo de muerte de este embrioncito, ¿ven esto de aquí? Hay un hoyito, ¿sí? Es el corazón, lo tenía aquí en el pechito, aquí, ¿sí? Entonces ese fue el motivo de la muerte de este embrioncito. Malformaciones cardíacas que desafortunadamente la gran mayoría de ellas no son compatibles con la vida. Se nos da cuenta, falta de vitaminas, defectos embrionarios, falta de atención del embarazo. Aparte de la falta de vitaminas, bueno, obviamente puede ser por ejemplo, una toxicidad de tabaquismo, alcoholismo, yo qué sé. Pero la constante en nuestro medio es la falta de vitaminas. Ay, vamos a descansar un poquito porque ya me estaba poniendo tenso. Mi familia, en las paradisíacas playas de Tenacatita. Mi hermosa esposa, a un lado mío, mis hijas, mi hijo, familia de la cual me siento muy orgulloso, y un agregado cultural, un sobrino. Bueno, esto ya fue un break. Al inicio del segundo trimestre el embrión pasa a denominarse feto. Ese fetito ya está completamente formado a partir de las 3 semanas de embarazo. Completamente formado. Afortunadamente ya no hay riesgo de una malformación porque ya pasó el proceso de formación. Pero, ¿qué resta del embarazo? Ese embrioncito que ahora es feto a partir de las 3 semanas tiene que crecer, tiene que madurar y ganar peso. Todos los órganos que ya están formados tienen que empezar a madurar para empezar a funcionar o seguir funcionando. Tienen que ganar peso y su crecimiento. Y dentro de ese peso que tiene que ganar es grasita, mucha grasita. Tiene que ganar grasa para sobrevivir al medio ambiente. De tal forma que durante el embarazo hay requerimientos energéticos, por ejemplo, 300 kilocalorías por día para el embarazo únicamente, para el embrión, aparte de lo que ocupa el cuerpo humano. Kilocalorías que van aumentando conforme van procesándose los meses. El embarazo lo dividimos por trimestres. Por trimestre debemos de aumentar el consumo de kilocalorías. Proteínas, 60 gramos por día. Aquí hay un dato interesante, quiero compartirles información de mi consulta con respecto a las proteínas. Vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Los requerimientos nutricionales diarios, insisto, para el embarazo. Aquí en particular, atención, la vitamina D, 10 microgramos por día. Ahorita le menciono por qué. Vitaminas hidrosolubles. En términos generales, vitaminas hidrosolubles son las que consumimos y se usan de forma inmediata y lo que no se usa en ese momento se desecha. Las vitaminas liposolubles son las vitaminas que consumimos y que se almacenan en hígado, en tejido graso, de tal forma que pueda haber una intoxicación por esas vitaminas. Por eso es muy importante el consumo de un producto que tenga los requerimientos necesarios.
En cuanto a minerales, por ejemplo, el calcio, 1200 miligramos al día, fósforo, 1200 miligramos al día, magnesio, 300 miligramos al día, hierro, 30 miligramos por día, zinc, 15 miligramos por día, yodo, 175 microgramos por día, y el selenio, 65 microgramos por día. Cuando yo estudiaba la tabla periódica, yo creí que ese era mi nombre. No es Sergio, es selenio. Hay enfermedades que se asocian a una nutrición inadecuada. Por ejemplo, ahorita les mencionaba las proteínas, 60 gramos por día. Es lo que ocupa el embarazo para una nutrición sana. Si no tenemos el consumo adecuado de proteínas, es un factor muy importante para el desarrollo de la preeclampsia, que la preeclampsia es la principal causa de muerte de la mamá embarazada en México, la principal. Todavía en la actualidad se nos mueren las mamás de preeclampsia. Y un riesgo muy alto, si no actuamos rápido como ginecólogos, de que también se vaya entre las patas el bebé. Se lo llevan. ¿Sí? Entonces, la preeclampsia es la principal causa de muerte. Dentro de la fisiopatología les quise transmitir esta imagen. En un proceso que llamamos implantación, es decir, donde la placenta llega y se empieza a anidar en el útero, empieza a generar vasos para mantener esa placenta. Si no se forman con una continuidad adecuada, vamos a tener vasos delgaditos comparado contra vasos gruesos. Esto es lo normal. Estos vasos son los que encontramos en placentas con pacientes con preeclampsia. Aquí hay un dato bien interesante. Si yo tuviera un producto que me permitiera mejorar las condiciones de esa circulación, me ayudaría muchísimo al manejo de la preeclampsia y muchas de las veces a prevenir la preeclampsia. Honestamente, como médico, no hay ese producto hasta que conocí un SANA, ya saben cuál es. ¿Sí? Pero no hay un producto médico, médicamente hablando, que los otros que se le parecen al USANA, Flavanol, no tiene tanta efectividad como el Profavanol. Por ejemplo, podemos hablar de un CIES, podemos hablar de un Daflon, por ejemplo, que son productos que se usan para las varices. Aquí, en esta parte de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia, el Proflavanol me ha ayudado mucho, muchísimo. Tengo pacientes con antecedentes de preeclampsias previas antes de que llegara a mi consulta, y en el embarazo que yo les estoy manejando he encontrado excelente respuesta, y sobre todo porque el Profavanol actúa a este nivel. Me empieza a generar un desarrollo de vasos más adecuados hacia la placenta, y eso por consecuencia evita que se empiece a elevar la presión. La preeclampsia presenta datos muy curiosos, y lo que más tememos es una eclampsia, es decir, convulsiones. Insisto, es la principal causa de muerte en la mujer embarazada en México. Y otro dato bien interesante, la vitamina D. La falta de consumo de vitamina D es otro factor que contribuye al desarrollo de esta enfermedad. La vitamina D, vitamina D, 10 microgramos por día, en teoría. Pero la realidad es que durante el embarazo se debe de consumir 30 microgramos por día, mínimo, para ayudar a evitar el desarrollo de la preeclampsia. Restricción del crecimiento intrauterino. Aquí es una parte donde he tenido un éxito tan agradable en mi consulta por esto. 2 niños nacidos el mismo día, de término, los dos. Un niño con un peso satisfactorio al nacer y un niño con un bajo peso al nacer. ¿Por qué? Pues bueno, porque la mamá no se alimenta bien, porque la mamá o la familia decidieron que deben de ser vegetarianos, no consumen proteínas, porque a la mamá se le antoja echar sus cigarritos, o la coquita, no la negra, la blanca, ¿sí? Bueno, es que hay en envase blanco, la Diet Coke.
Pero el resultado es en el bebé una desnutrición in útero. Bebés que tienen muchas complicaciones. Por ejemplo, sacar un bebé de ese tamaño, ¿sí? Chiquito, condenarlo a la incubadora, ¿sí? Yo ahorita en la consulta, por ejemplo, ayer llegué de mi consulta a una presentación con mis socios y me pregunta mi buen amigo Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Yo vengo contento, muy contento. ¿Por qué? Porque acaba de ver una pacientita, el día de ayer, un embarazo de 36 semanas. ¿Quién tiene hijos? Bueno, entonces me van a ubicar en la información que les voy a transmitir. Embarazo de 36 semanas. A esta pacientita yo la veo desde que se embarazó, pero más o menos a la semana 28 le detecto una restricción en el crecimiento intrauterino. Cuando la reviso, a las 28, a las 30 semanas, le encuentro un peso aproximadamente como de 1.300, 1.400 gramos. Para esa edad de embarazo, lo que yo esperaría que pesara como mínimo son 2 kilos. 1.800 ya es un percentil bajo, pero por lo menos 2 kilos. Es decir, empiezo a visualizar que ese niño, cuando lo saque, lo voy a mandar a la incubadora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben qué hacía anteriormente con estas pacientitas? Les daba Ensure. Era lo que yo hacía, Ensure. ¿Y saben cuáles eran los resultados que tenía? Desastrosos, decepcionantes como ginecólogo. ¿Por qué? Porque a las 40 semanas que sacaba ese bebé, china la incubadora. ¿Pero por qué? Si el Ensure es buenísimo. ¿Sí? Ayer mi alegría, mi gusto, fue porque veo a un bebé de 36 semanas con 2 kilos con 600 gramos de peso. ¡Yes! Un bebé que lo salvo de la incubadora. ¿Sí? Un bebé que le ayudo a que crezca, a que gane peso, a que madure su sistema inmune. Y a un papá que lo veo alegre porque se ve el bolsillo y ya no va a pagar la incubadora. Eso también es hermoso. ¿Eh? Porque cuando les dicen, por ejemplo, a los papás que tienen hijos, que les hubieran dicho, oiga señor, voy a sacar a su bebé, lo tengo que sacar porque la placenta está muy madura, el líquido amniótico ya está escaso, está sufriendo, ya tengo que pagar la mensualidad de mi carro, ya, lo tengo que sacar. ¿Sí? Y el papá igual te dice, ay güey, oiga, ¿y la incubadora cuánto me cuesta por día? Pues no sé, pero eso es lo de menos, se nos puede morir adentro. Las cosas reales, se nos puede morir adentro ese bebé. Entonces cuando hay que sacar, hay que sacar. Y el día de ayer, en un embarazo de 36 semanas, y encontraron 2 kilos 600, cuando yo sabía que si no hubiera hecho nada, al día de ayer ese niño posiblemente apenas habría alcanzado como unos 700 o unos 800, más o menos, para conceptualizarles en lo que les quiero transmitir. De tal forma que la agregación de los productos USANA, de la nutrición USANA, en particular a mi consulta, me ha dado excelentes resultados. Manejo unas estadísticas, todavía no son tan ricas las estadísticas como para presentarles, pero estoy teniendo estadísticas que yo sé que son muy interesantes. El uso del Nutrimil, por ejemplo, por cierto, el de vainilla es mejor, ¿eh? A los que digan lo contrario se equivocan, pero en el de vainilla. Es que me estoy empollando. Necesito inventarme. Por ejemplo, desde que agrego el Nutrimil a mi consulta, he tenido esos resultados excelentes. Incremento de peso en los niños y útero. Desde que agrego el Profavanor a mi consulta, he tenido un mejor manejo de la preeclampsia. Sin mencionar, por ejemplo, y claro está, los esenciales, el Biomega, esencial, una chulada de producto. ¿Saben que para mí es el mejor producto de USANA? Pero no voy a decirlo, ¿verdad? Es que tiene tantas funciones. Pero bueno, no me corresponde, perdón.
Hay una tabla aquí muy interesante. Por ejemplo, yo como ginecólogo, a mí me encanta analizar el NutriSearch. Me encanta, me fascina. Me fascina, es un documento muy interesante, sumamente enriquecedor. Cada que lo leo me da más información. Quiero ubicarme en el último punto, el EBIT. Por aquí hay otros productos, no alcanzo a ver de aquí, ya estoy miope. Bueno, no digan que están miopes, porque alguien les va a decir miope pendejo. Bueno. Por acá está el EBIT, por acá hay otros productos que se usan durante el embarazo, no logro ubicarlos. Pero en el NutriSearch ahí podemos tener información excelente en cuanto a los productos que se usan en el embarazo. Por ejemplo, está el EBIT, está el Nanavit, está el Regenesis, está... Bueno, es que es antes lo que yo daba. Tengo que ser honesto. Antes de conocer Usana, siempre he estado comprometido con la salud de mis pacientes. Antes de conocer Usana, daba lo que tenía a mi alcance. Son los productos que estoy mencionando. Perdón, es que se lo di a una paciente mía que está aquí conmigo y me da pena, honestamente. ¿Sí? Pero podemos ver que esos productos están clasificados en media estrella. El que mejor le va, que es el Elevida, es una estrella. Todos los demás, Pharmaton, Pharmaton Regenesis, Intel, Nanavit, Materna, etcétera, que son productos que yo usaba en mi consulta, están catalogados como media estrella. Y obviamente, si estoy hablando de una nutrición adecuada durante el embarazo, esos productos no me dan los requerimientos que ocupa mi pacientita durante su embarazo. ¿Sí? Entonces, muy importante, por ejemplo, yo sé que de repente va a generar inquietud y, oiga, ¿cuánto cuestan esas chivas? Bueno, pues no es tan cara como tu salud. Y por ejemplo, no es tan caro como una incubadora. Y por ejemplo, no es tan caro, retomando los niños que nacen con restricción del crecimiento intrauterino, no es tan caro como por ejemplo tener un niño chiquito que no se está desarrollando bien, que su desarrollo psicomotor es lento, que no hay control de esfínteres, hay que comprar pañalitos de forma más prolongada. No es tan caro como por ejemplo recibir a ese niño que está yendo al kinder y dice: mamá, me pegó. Están en la esquinita ahí arrinconaditos, niños buleados. ¿Sí? No es tan caro como por ejemplo la visita al doctor por una deficiencia del sistema inmune de esos niños, de esos infantes. ¿Sí? Que todo eso lo podemos evitar. Yo como ginecólogo lo puedo evitar con una buena administración de vitaminas, minerales, proteínas durante el embarazo. Incluso ahorita, evitarles el costo del pediatra. Por ejemplo, niños chiquitos, que no paguen el pediatra, que no paguen las medicinas que les da el pediatra. No es malo. Y digo, espero que no haya ningún pediatra aquí, porque si no va a decir: oye, no seas gacho, me quitas mi chamba. ¿Sí? Pero la idea es dar salud, no quitarle la chamba a nadie. Usana, perdón. Calidad Usana, ya todos la conocemos. Ningún otro producto tiene la calidad que tiene Usana. Podemos analizar cualquier producto y vamos a llegar a la misma conclusión. Usana es el producto que más alta calidad tiene en el mundo. Eso es lo que a mí me motivó a indicar Usana. Yo tengo mucho más tiempo indicando Usana a mis pacientes y consumiéndolo que lo que tengo dentro del proyecto. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me motiva a sustituir todos los productos que conozco que venden en farmacias por Usana es la calidad y lo que me beneficia a mis pacientes. De tal forma que me encanta la visión del Dr. Myron Weiss. Es algo hermoso. Al menos yo, como loco, contribuyo en mi consulta a tener pacientes libres de sufrimiento. La idea cuando va una paciente a mi consulta, la idea y mi objetivo principal es entregar un bebé vivo y sano. Siempre.
entregar cuentas adecuadas, bonitas, sanas, agradables, una familia feliz. No decirle, oiga, pues, lo mando a la incubadora, oiga, se me murió su paciente, su esposa, de una preeclampsia. ¿Sí? Siempre mi visión, mi objetivo es entregar bebés vivos, sanos. Y obviamente que contribuyen mucho a la felicidad de mi familia. Por ejemplo, mi sobrina, ahí está mi hija. Ay, pero, bueno, esta imagen es únicamente para transmitirles un poquito de mis sueños, un poquito de a dónde me ha llevado Usana. No sé si conozcan la Peña de Bernal. ¿Sí? ¿Quién conoce la Peña de Bernal? Excelente, ustedes saben de qué voy a hablar. ¿Hasta dónde pueden subir a la Peña de Bernal? Pensando que eso fuera la Peña de Bernal. ¿Hasta dónde? La mitad. Más o menos. Y si eres un excelente escalador, te trepas hasta arriba. Afortunadamente yo no soy un buen escalador, pero soy un buen trepador de escaleras. Todo esto son escaleras. Esto no es la Peña de Bernal. Nada más quiero poner una comparación. Si se suben a la Peña de Bernal hasta donde lo permite, a la mitad, voltean y se ve hermoso el paraje. Se ve bonito. El pueblito, el desierto, la carretera. Y si les toca suerte, van a ver por ahí una tormenta que levante tierrita. Se ve hermoso. Muy hermoso. Bernal es considerado un monolito muy grande. El más grande es el Pan de Dulce, en Brasil, donde está el Cristo de Corcovado. Esto es el Guatapé, en Colombia. También es un monolito. Y podemos subir cualquier persona ahí con calmita, con las escaleras, con calmita, con mucha calmita. Yo me aventé como 40 minutos, desde aquí hasta allá. Yo llevaba mucha calmita, mucha. Pero lo hermoso es eso. Esa es la vista que podemos tener del Guatapé. Pero lo más hermoso es compartirlo con excelentes amigos. Esto es parte de lo que me ha brindado Usana, una partecita. Pero en realidad es una parte hermosísima. Disfrutar esta vista con un entrañable amigo. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención. Les cedo la palabra